saludamos esta tarde a Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM. ¿Cómo está, Laurian? Con el gusto de saludarle. Estamos precisamente llamándole Betty y Olivia, y para el público de XCU, a 3 años de la pandemia del COVID. ¿Qué evaluación hace usted del manejo que hubo tanto en México y en general el manejo de la pandemia de COVID en el mundo? Le escuchamos. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes a las dos. Un gusto estar de vuelta en el programa y poder saludar a su auditorio. Bueno, para contestar la pregunta, el manejo de la pandemia en México, así como en muchas otras partes del mundo, ha sido realmente atroz. Lo que podemos quizá tener de esperanza es que este terrible manejo que se le dio a esta crisis de salud pública a nivel mundial termine dejando algún aprendizaje que permita que esto que ha pasado en esta magnitud no se repita en un futuro. México termina siendo uno de los países que peor manejó la pandemia, y esto se ve reflejado en prácticamente todos los indicadores que se consulten. México tiene un exceso de mortalidad que es de los más altos a nivel mundial. La última estimación del Instituto Nacional de Salud Pública está marcando un exceso de mortalidad por arriba de 770,000 muertes. El INEGI, en su estimación preliminar, que incluye ya la primera parte de 2022, está estimando arriba de 800,000 muertes en México. La Ciudad de México, por su parte, pues es la ciudad con más exceso de mortalidad en el mundo, si hablamos no de países, sino de ciudades, ¿no? Y pues bueno, estos indicadores finalmente, junto con otros que son realmente todos muy lamentables, ¿no? Como la cantidad de profesionales de la salud que enfermaron y que murieron. México está entre las primeras posiciones. Hace poco era el primer país, es decir, el país con más muertes de personal de salud. Entiendo que en estas fechas es muy difícil, ¿no? Ya en estos días dar cifras, porque en muchos sitios ya se han dejado de reportar las cifras o se han dejado de actualizar con la constancia que se hacía antes. Pero digamos que estaremos tal vez en el segundo o tercer lugar en cuanto a personal de la salud, profesionales de la salud fallecidos por COVID-19. Estamos en el segundo lugar de orfandad por COVID-19. Es decir, hay un reporte de más de 200,000 menores de edad que han quedado huérfanos de madre, de padre o de ambos, gracias por muertes debidas a COVID-19. Entonces, bueno, finalmente, lo que esto nos dice es que vivimos en un país en donde lamentablemente el gobierno no supo manejar esta crisis, hizo las cosas pues mal, y después de mal en peor, cuando hubo la posibilidad de tener vacunas, y esto abrió la puerta para poder tener una esperanza de que las muertes disminuyeran y demás. Pues las muertes sí han ido disminuyendo, efectivamente. Esto no es solo en México, a nivel mundial, pero México finalmente, si hacemos un recuento de los últimos 3 años, ha quedado en una lista muy, muy abajo en términos de cobertura de vacunación contra COVID-19. Y la calidad de la vacunación contra COVID-19 en nuestro país es de las peores a nivel mundial. Se han manejado vacunas para las cuales no se cuenta con autorización o aval por la Organización Mundial de la Salud, vacunas que no cuentan con los estudios necesarios para su aplicación. Es decir, nos han vacunado con vacunas, si me permiten la expresión coloquial, de chile de dulce y de manteca. Se ha llevado un muy mal seguimiento de la vacunación, etcétera, de tal manera que en este momento, en México como en el resto del mundo, se está viviendo una calma relativa en términos no de contagios, porque los contagios
siguen en niveles muy altos y se ha seguido teniendo en México en la actualidad. La gente ya no lo sabe porque el gobierno se cuida de no hablar mucho ya de la pandemia, ¿no? Pero en este momento sí tenemos un aumento en los contagios en gran parte de la República Mexicana, ¿no? Las defunciones sí han, afortunadamente, tras las infecciones masivas que se han dado en la población, pues parte de la población ha adquirido cierta inmunidad. Esto aunado a las vacunas, etcétera, esto ha hecho que las defunciones hayan disminuido sustancialmente, más no así los contagios. ¿Y este año podría terminar la pandemia como está adelantando un poco la OMS o qué nos comenta Laurian? Sí, hay posibilidades de que la Organización Mundial de la Salud dé por terminada esta fase de emergencia sanitaria global este año. Ahorita lo que yo creo que se está esperando es, repito, las defunciones en todo el mundo han disminuido sustancialmente y esto es debido a dos fenómenos. Uno, a la infección masiva, porque en muchos sitios, incluyendo México, no se detuvo la propagación del virus y la gente infectó pues masivamente, ¿no? Y eso provocó pues ha generado cierta inmunidad en la población, más lo que se haya hecho en términos de vacunación. Pero aquí, y esto es bien importante que el auditorio lo sepa, que se tenga la conciencia de esto, el virus aquí sigue, y los contagios siguen muy altos no solo en México, sino a nivel mundial, en muchas regiones del mundo, la transmisión de este virus continúa estando en niveles altos, relativamente altos. Esto pone en riesgo que el virus finalmente logre evolucionar hacia una forma parecida a lo que en su momento fue Omicron, que vamos a decir, en ese momento, cuando Omicron apareció, fue una variante que evadía suficientemente bien la inmunidad previa que se generó contra otras variantes, que provocó la ola más alta de contagios que hemos visto en toda la pandemia. No estamos a salvo del riesgo de que esto pudiera volverse a suscitar, pero la Organización Mundial de la Salud creo que está esperando ahorita, no parece haber una variante que esté surgiendo que vaya a tomar el sitio de XBB.1.5, que es la que actualmente predomina en prácticamente todo el mundo. Parece que eso se va a quedar o se está quedando como estable en ese punto. Si es así, yo creo que para el verano de este año podríamos pensar que la Organización Mundial de la Salud estaría tal vez dando el aviso de que se elimina pues esta contingencia global o la parte de emergencia global que se declaró hace 3 años. Doctora Laurian Jiménez, nos están preguntando sobre su libro, Un daño irreparable, precisamente en donde pues creo que usted aborda toda esta situación de cómo se manejó la pandemia en nuestro país. Un daño irreparable, si nos pudiera comentar. Sí, bueno, tengo 2 libros. Un daño irreparable hace el recuento de la gestión de la pandemia en México durante el primer año, es decir, de 2020, todo 2020, hasta enero de 2021. Después escribí Las vidas que no contaron. Ambos libros están publicados, editados por Editorial Planeta, y Las vidas que no contaron abarca el segundo año, es decir, desde enero de 2021 hasta tal vez enero-febrero de 2022. El segundo libro incluye entonces comentarios sobre cosas que no habían ocurrido en el primer libro, como el surgimiento de variantes del virus, como el inicio de las campañas de vacunación contra COVID-19, los primeros antivirales como el Paxlovid, por ejemplo, contra COVID-19, etcétera, ¿no? Entonces son estos 2 libros que se pues van de la mano porque finalmente es el recuento de lo que en el mundo y particularmente en México
ocurrió durante los primeros 2 años de la pandemia, haciendo un énfasis particular en cómo es que esta crisis sanitaria se gestionó en nuestro país. Bien, y entonces, después de que se dé por finalizada la emergencia, de todas maneras, nos decía usted, ¿hay que seguirse cuidando por algunas subvariantes o qué nos comenta Laurian? Bueno, aquí la situación es la siguiente. Mientras los contagios sigan altos como están en este momento, entre más contagios se den, entre más frecuente sea la transmisión del virus, más rápido se suscitan estas mutaciones o la generación de nuevas variantes del virus, ¿no? Entonces, como que mucha gente ha pensado que mientras haya menos muertes, entonces podemos dejarnos de preocupar. En realidad, la preocupación continúa vigente mientras no se haga algo por detener esta tan acelerada transmisión del virus, porque esto nos pone en riesgo finalmente de que pudiéramos en el corto y mediano plazo llegar a ver olas tan graves como la de Omicron o como las de la que se dio, por ejemplo, con la variante Delta, etcétera. Entonces, aquí necesitamos esperar. Hay muchos laboratorios de investigación científica, farmacéuticas y demás que están trabajando activamente a pasos acelerados para tratar de lograr una vacuna por administración intranasal. Esta vacuna por administración intranasal es la esperanza que se tiene para poder controlar la transmisión del virus. Y con ello, es decir, ya no se puede detener la evolución del virus porque ya lo dejamos ir demasiado lejos, pero sí se puede hacer mucho más lenta esta evolución, disminuyendo así el riesgo de variantes de más preocupación. Entonces, las vacunas por vía intranasal podrían ser realmente lo que marque el cambio total en términos de nuestro riesgo contra esta enfermedad. Las vacunas intranasales tienen el objetivo no solamente de que sea una vía de administración más sencilla, es decir, el objetivo principal es que estas vacunas puedan generar anticuerpos sistémicos de tipo IgG, que son los anticuerpos que las vacunas, todas las que actualmente se administran, generan. Que generen ese tipo de anticuerpos y además generen anticuerpos en las mucosas, es decir, anticuerpos de tipo IgA. Esto daría inmunidad en las mucosas para impedir la transmisión del virus, es decir, impedir el contagio del virus. Esto, pues ya hay un par de vacunas que se administran así, desafortunadamente no han tenido el éxito para poder levantar esta inmunidad en mucosas, que era indispensable, pero se está trabajando sobre diferentes desarrollos para poder lograr esta vacuna. Cuando esto ocurra, porque desde luego, bueno, pues como ustedes saben, ahorita ya es imposible prácticamente pensar que la población va a seguir haciendo lo suyo con las medidas preventivas, el uso del cubrebocas, la ventilación, el distanciamiento, que la población actualmente ya no quiere saber más de nada, ¿no? Entonces, necesitamos un mecanismo farmacológico que logre detener la transmisión para que con ello podamos, y sobre todo las personas de más riesgo, que continúan viviendo con mucho miedo de contagiarse, con muchas medidas todavía que implican estar mayormente encerrados, utilizando todo el tiempo cuando están fuera de casa cubrebocas y una serie de otras medidas que la población de bajo riesgo no está ya llevando a cabo. La posibilidad de tener estas vacunas intranasales permitiría a la gente de mayor riesgo y a la población en general tener ahora sí un retorno a una suerte realmente de normalidad como la conocimos prepandemia. El virus seguirá aquí, sí. Eso es lo que necesitamos saber, el virus seguirá aquí, esta enfermedad seguirá con nosotros ya por siempre y seguirá siendo potencialmente letal, pero en la medida que podamos tener mecanismos para detener su transmisión y para proteger contra la enfermedad severa y la muerte, se volverá cada vez una enfermedad
de menor preocupación. Hasta entonces debemos seguir teniendo en consideración que pues estamos en riesgo, independientemente de que la OMS diga que estamos en emergencia o no, sí, o que el gobierno mexicano diga que ya todo ha pasado o no, pues la realidad es que pues este virus sigue aquí, ¿no? Muy bien, pues doctora Laurian Jiménez, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM, muchísimas gracias por lo que ha comentado esta tarde para el público de XCU. Nos dio mucho gusto saludarle. Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Que esté bien.